Durante 15 segundos, sobre una masa de 30 kilogramos actúa una fuerza de 60 newtons con una inclinación de 60 grados sobre el horizontal. En este tiempo logra alcanzar una velocidad de 10 metros sobre segundo partiendo del reposo. En nuestra tabla de datos tenemos el tiempo, la masa, la fuerza, el ángulo, la velocidad final y la velocidad inicial. Y como incógnitas vamos a tener el desplazamiento en el eje X, la fuerza de rozamiento y el valor de la fuerza normal que siente la masa. En nuestro diagrama de cuerpo libre planteamos todas las fuerzas actuando: el peso, la fuerza de rozamiento, la normal y la fuerza aplicada con un cierto ángulo alfa, que es el que vale 60 grados y se encuentra por sobre el horizontal. El primer punto nos pide la distancia que recorre en el tiempo dado. Para el primer punto ni va a hacer falta aplicar nuestra sumatoria de fuerzas de Newton, sale directamente por cinemática. Nosotros podemos averiguar cuánto vale la aceleración, porque tenemos la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo que tarda en lograr esa velocidad final, y una vez que tenemos esa aceleración y ese tiempo, los reemplazamos en la ecuación de la posición final. Nos queda que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Reemplazamos por los valores y nos queda 10 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo sobre 15 segundos, que es el tiempo que tarda en llegar a esa velocidad. Nos da que la aceleración es de 0.67 metros sobre segundo. Para el segundo punto, que nos pide averiguar el valor de la fuerza de rozamiento, ya sí hace falta hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Nos queda la sumatoria de nuestra fuerza de rozamiento más nuestra fuerza peso más nuestra fuerza aplicada más la normal es igual a la masa por el vector aceleración. Y si lo descomponemos en x y en y, nos queda en x menos la fuerza de rozamiento más una componente en x de la fuerza. Ahí en el diagrama marcamos cómo actuaría la componente en x de la fuerza. Vemos que tiene el mismo sentido positivo que nuestro eje. Y eso es igual al valor de la masa por la aceleración en el eje X. Y en el eje Y nos quedaría la normal menos el peso menos una componente en Y de la fuerza, ya que sería aplicada hacia abajo. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Y eso es igual a 0 porque la posición en el eje Y respecto del tiempo es constante para todo tiempo. Por descomposición trigonométrica podemos ver cómo la componente en x de la fuerza va a ser igual al valor de la fuerza por el coseno del ángulo y la componente en y va a ser igual al valor de la fuerza por el seno del ángulo. Recordemos que el seno trabaja con el lado opuesto y el coseno trabaja con el lado adyacente. Ahora solo nos queda reemplazar por los datos y tenemos que menos la fuerza de rozamiento más la fuerza por el coseno del ángulo, que es lo que vale la componente en x de la fuerza, va a ser igual al valor de la masa por la aceleración. Si despejamos la fuerza de rozamiento, nos queda que es igual al valor de la fuerza por el coseno del ángulo menos la masa por la aceleración. Si reemplazamos por los valores, nos queda que 60 newtons, que es el valor de la fuerza, por el coseno de 60 grados, menos el valor de la masa por la aceleración, es igual al valor de la fuerza de rozamiento. Y de ahí obtenemos que el valor de la fuerza de rozamiento es 9.9 newtons. El último punto nos pide averiguar el valor de la fuerza normal que siente la masa. Entonces vamos a trabajar con nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos que el valor de la normal menos el peso menos la componente en Y de la fuerza va a ser igual a 0. Y si acá despejamos la normal, nos queda que la normal va a ser igual a la suma del peso más la componente en Y de la fuerza. La componente en y de la fuerza recordamos que es igual al valor de la fuerza por el seno del ángulo alfa. Tenemos que la normal es igual a la masa por la aceleración de la gravedad más la fuerza por el seno del ángulo alfa. Si reemplazamos por todos los valores nos queda 30 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado más 60 newtons por el seno de 60 grados. Y de ahí obtenemos que el valor de la normal es de 345.9 newtons.